Buenos días, doctor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores jueces superiores. Buenos días con las partes procesales. Doy cuenta a usted que se encuentran conectados por parte del Ministerio Público el fiscal superior Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto al superior de la Fiscalía Superior Penal Nacional del equipo especial. Asimismo, se encuentra presente como defensa de la investigada Narín Heredia Alarcón, el abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves. Asimismo, señor director de debates, doy cuenta a usted de un escrito presentado el día viernes 4 de septiembre, a horas 5:49 de la tarde, por parte del Ministerio Público, en el que solicita admitir un nuevo elemento de convicción para que sea considerado y evaluado en audiencia, estando aquí han sido puestos a conocimiento con posterioridad a la convocatoria de audiencia. Es todo lo que doy cuenta, señor director de debates. ¿Alguna observación al acta de acuerdos previos a la realización de la audiencia, señor fiscal? Ninguna, señor. Señor abogado. Ninguna, señor director. ¿A la acreditación a la que ha dado cuenta el señor asistente de audiencias? Sí. Señor fiscal, ¿alguna observación? No, señor. Todo está bien. Señor abogado. Señor director, respecto a la acreditación, ninguna. No sé si la pregunta está referida también a la instalación, porque tuviésemos nosotros una oposición respecto al nuevo elemento. Sí, vamos a resolver ese segmento. Okay. Señor fiscal superior, ¿se ha dado cuenta de un escrito que ha ingresado el viernes 4 de septiembre a las 5 de la tarde con relación a la admisión de un nuevo elemento de convicción sobreviniente a los que ya se tienen para efectos de su pretensión? Oralice, doctor, brevemente su escrito. Sí, señor. El día viernes a las 13:22 horas, como se anota en el escrito, esta Fiscalía ha recibido el oficio 71-2020 procedente del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial del equipo especial, que ha sido cursado por la doctora Norma Giovanna Mori Gómez, que es la fiscal provincial a cargo de este caso. Y ella nos ha adjuntado a través de información que también había sido enterada en ese momento, de un recurso aclaratorio, dice, con efectos modificatorios interpuestos por el Ministerio Público Federal de Brasil contra el fallo de la segunda sala del Tribunal Supremo Federal de Brasil, que concede recurso impugnatorio sobre la petición 7494 electrónico. Esto tiene que ver, señores, con una petición que hace la defensa de Narín Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tazo ante las autoridades judiciales de Brasil, que tiene relación estricta con lo que se está pidiendo incorporar o trasladar también en este caso en particular. Así que, dado que esta información recién la hemos conocido y nos la están trasladando, es importante que ustedes también la conozcan. Doctor Moreno, con relación a lo oralizado por el señor fiscal, ¿qué tiene que decir? Sí, señor director, señor presidente, señor juez superior, nosotros nunca nos hemos opuesto a la realización de una audiencia cuando se nos notifica de último momento algún elemento. Incluso recordará la sala, tuvimos una audiencia de apelación de prisión recientemente y esta práctica constante de presentar elementos momentos antes de la audiencia ya la hemos conocido. Pero hoy, señores magistrados, sí debo solicitarles la reprogramación de la audiencia, no por no estar en capacidad de enfrentarla, sino que debo también ofrecer elemento nuevo. Resulta que esta información, lo voy a tratar de explicar desde el inicio, señores magistrados, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a debatir. Nosotros hemos solicitado a la Fiscalía que recabe las declaraciones del señor Jorge Barata, porque solo se tienen algunas y son varias. Y en esas otras que Fiscalía no quería recabar, eran importantes para la defensa. Entonces el señor juez ha ordenado recabarlas vía cooperación internacional, pese a que nosotros le dijimos que la pida de la otra carpeta de lavado de activos, porque ya están en el Perú, solo que en otra carpeta. Entonces, en Brasil, la defensa de la señora Heredia lo que ha presentado es un pedido de acceso a toda la información, a toda la declaración del señor Barata en Brasil. Y el Tribunal Supremo brasileño le ha dado la razón a la defensa de la señora Heredia y ha dicho que efectivamente se habría utilizado, tengo entendido porque es la noticia, desde el 20 de mayo, por eso es que me sorprende que lo presenten recién, desde el 20 de mayo, que se habría ocultado información a la defensa, que la favorece.
Lo que ha hecho la Fiscalía allá en Brasil es presentar un recurso de aclaración. Entonces, lo que el señor fiscal le está presentando como nuevo elemento es esa aclaración que se ha presentado allá en Brasil. Yo he conversado con mi cliente ahora, porque me acaban de notificar, señor director, hace 20 minutos, el señor especialista antes de iniciar la audiencia, y he estado revisando la traducción, y la traducción es la aclaración. Entonces, yo he conversado con mi cliente y le he consultado respecto de esta información. Y ella me dice que acaba de pedir la resolución al abogado brasileño, la resolución que les da la razón del acceso a toda la información y que la están mandando a traducir en este momento por la incorporación del señor fiscal superior. Entonces yo le solicito respetuosamente se reprograme la audiencia para que nos den a nosotros un tiempo para ofrecer esa resolución también traducida, para que no solamente tengan el recurso de aclaración de la Fiscalía. Bien. Si me permite, señor magistrado. Señor fiscal, un minuto, por favor. Lo que pasa es que la defensa nos indica y nos acusa prácticamente de incorporar información en último momento. Si pueden ustedes tener a la vista el documento que hemos presentado y la traducción misma, la traducción tiene fecha recién 11 de agosto. Y entiendo, según información proporcionada por la Fiscalía Provincial, recién a ellos le han entregado el documento el día viernes. Entonces, es imposible lo que manifiesta la defensa respecto a que nosotros estaríamos incorporando información a último momento. En todo caso, señor magistrado, la defensa sí conoce de esta información y si guarda relación con los hechos, debió presentarla pues oportunamente. A nosotros recién nos llega esta información, así que nosotros sí insistimos en que la audiencia debe llevarse a cabo. Señor director de debate, si me permite, por favor. Sí, doctor Guillermo. Sí, para preguntarle a la defensa. Mire, señor abogado, su posición debe ser concreta. ¿Se opone al ingreso de esa información? Porque las audiencias están programadas, tienen que llevarse a cabo, porque usted está formulando un pedido de reprogramación. Y en primer lugar, habría que verificar si es que lo que usted señala es una simple solicitud de aclaración, ¿no? Que además no se ha discutido, pero que usted pretendería que sobre la base de eso y con la información que usted ingrese, nuevamente se vuelva a discutir un punto que de repente no ha sido tratado en primera instancia. Por eso es que su posición debe ser concreta. ¿Qué es lo que pide para poder resolver? ¿Se opone al ingreso de esa información o no se opone, no? Sí, señor juez superior. Muchas gracias. No tenemos ninguna oposición a que el documento ingrese. Sin embargo, señor magistrado, si ese documento ingresa, yo tengo que ofrecer la resolución completa porque le están presentando solo el recurso de la Fiscalía. ¿Qué va a pasar? Si es que llevamos a cabo la audiencia y debatimos, yo ya no lo voy a poder presentar después porque no puedo presentar elementos fuera del debate. Por eso no me opongo al ingreso, pero sí solicito la reprogramación para que me den el tiempo de ofrecer la resolución que la Fiscalía está impugnando, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Señor presidente, ¿alguna aclaración? Ninguna. Bien, entonces voy a solicitar, señor presidente, se suspenda por breve término, por 5 minutos, para efecto de debatir lo solicitado por el señor fiscal superior mediante la resolución correspondiente. Bien, entonces hacemos un receso de 5 minutos. Muchas gracias. Listo. Reiniciamos la audiencia. Continúe, doctor Ángulo. Muchas gracias, señor presidente. En correlación entonces a lo peticionado por el representante del Ministerio Público, esta Sala Superior de Apelaciones emite la siguiente resolución. Resolución número 5, más 7 de septiembre del 2020. Autos y oídos en audiencia pública virtual. Lo solicitado por el representante del Ministerio Público, quien en audiencia ha solicitado se incorpore un nuevo elemento de convicción asociado al oficio 71-2020, cursado por la magistrada Norma Giovanna Mori Gómez, fiscal provincial del segundo despacho del equipo especial de fiscales, y lo advertido o lo expresado por el señor abogado Lotro Moreno con relación a lo pretendido por la Fiscalía Superior. Considerando primero, el señor representante del Ministerio Público ha solicitado en esta audiencia virtual se incorpore como nuevo elemento de convicción al debate
la copia, el mérito del oficio número 71/2020, cursado por la magistrada Norma Giovanna Mori Gómez, fiscal provincial del segundo despacho del equipo especial de fiscales, por medio de la cual remite un nuevo elemento de convicción que guardaría relación con lo que se debatirá en audiencia, señalando que la copia del oficio sin número y su anexo en copia contiene la copia de la traducción certificada 85/2020 remitida por la Oficina de Servicios Generales del Ministerio Público el 14 de agosto de 2020 en el marco del proceso seguido en la carpeta 69/2015 contra Ollanta Humalatazo y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Corrido traslado de lo pretendido por el señor fiscal superior, el señor abogado, el doctor Moreno, abogado de la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia, no se opone a lo solicitado por el representante del Ministerio Público, sin embargo señala que la audiencia debe reprogramarse a efectos de que pueda introducir un nuevo elemento de convicción con relación a lo que señala el representante del Ministerio Público con lo pretendido. Segundo, en atención a lo solicitado por el señor fiscal superior, se debe tener en cuenta que la norma procesal penal en concreto, el artículo 420, numeral 5, señala que a la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo estimen convenientes y en la audiencia, en esta audiencia se debatirán lo conveniente y no podrá aplazarse por ninguna circunstancia, dándose cuenta de la resolución recurrida y de los fundamentos del recurso. Acto seguido se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las partes asistentes. En todo caso, el acusado o el imputado tendrá derecho a la última palabra. Segundo, partiendo de este precepto normativo, debemos de tener en cuenta que las solicitudes presentadas por las partes procesales deben ser oralizadas en principio y segundo, deben versar sobre aspectos que han sido materia de debate y contradictorio en la audiencia de primera instancia. En ese entendido, advertimos que la pretensión postulada por tanto el Ministerio Público como por la defensa técnica de la investigada resultarían ser suficientes para el debate con lo que se tiene expuesto en la resolución materia de impugnación y con los elementos de convicción que han sido debatidos en efecto en primera instancia, no resultando de recibo lo solicitado por el señor fiscal para que se evalúe en esta instancia, en esta audiencia, el aludido nuevo elemento de convicción que alude. Finalmente, como tercer fundamento, debemos señalar que lo solicitado por el abogado defensor con relación a la reprogramación de la audiencia tampoco es de recibo, por cuanto, como lo hemos señalado en el numeral primero de la presente resolución, a la audiencia podrán concurrir los sujetos procesales que estimen conveniente. Es por ello que debe exhortarse a las partes procesales a que sus pretensiones deban ser solicitadas con la documentación necesaria y pertinente en primera instancia. Y si se tratase de documentación que sobreviene a la pretensión, esta debe guardar estrecha o íntima relación con lo que es materia de debate. Por estas consideraciones, no siendo de recibo la pretensión postulada por el señor fiscal superior, esta debe ser desestimada y también debe declararse no al lugar lo solicitado por la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia. Esta es la decisión adoptada por este Tribunal Superior de Apelaciones, debiéndose continuar con la audiencia conforme a los lineamientos procesales establecidos y detallados en la resolución que ha sido oralizada también en la audiencia. Señor director de debate, si me permite. El Ministerio Público va a plantear una reposición sobre lo que ha resuelto la sala y, si me permite, dar las razones. Oralice, doctor, su recurso. Sí, señor. Pasa lo siguiente, que se indica que esta información no sería sobreviniente a los hechos que se motivan esta audiencia. Y en efecto, el Ministerio Público reitera que recién ha tomado conocimiento de este documento y el documento de traducción tiene fecha posterior a la celebración de la audiencia. Y el documento en sí guarda estricta relación con lo que se va a debatir en esta audiencia, que tiene que ver con uno de los documentos en particular, la incorporación de una declaración que obra en un cuaderno de colaboración eficaz en Brasil, donde se ha realizado una misma pretensión, y esa misma pretensión que se está debatiendo en Brasil se pretende que se debata ante estos tribunales. Entonces el Ministerio Público considera
que es pertinente la incorporación, no es sobreviniente y por tanto debe ser materia también de incorporación para dar cuenta de él durante la audiencia, porque es, y reitero, guarda relación estricta con lo que se va a resolver en este caso. Es todo, señor. Por eso pedimos que reconsideren lo que acaban de resolver. Se corre traslado del recurso de reposición al doctor Moreno para que escriba lo conveniente. Sí, lo que ha dicho la sala en este momento es que el caso, el pedido, lo que viene en impugnación puede ser resuelto con lo que ha sido debatido en primera instancia. Y nosotros con esa posición estamos totalmente de acuerdo, señor director de debates. E incluso la información que se va a debatir ya está en el sistema peruano, se encuentra en una carpeta fiscal. Por eso es que, conforme con la decisión, lo que pretende incorporar la Fiscalía es totalmente irrelevante para el caso. Muy bien. Entonces vamos a debatir sobre el recurso de reposición planteado y emitir la resolución correspondiente. Doctor Guillermo, ¿desea hacer alguna...? Ninguna, señor director de debate, más bien para pasar a deliberar y continuar con el desarrollo de la audiencia. Muy bien, señor presidente, unos 5 minutos para debatir y deliberar. Unos 5 minutos de receso nuevamente. Gracias. Bien, reiniciamos la audiencia. Doctor Angulo, tiene uso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a verificar que las partes estén debidamente interconectadas. El doctor Hernán, el doctor Moreno. Muy bien. Por el Ministerio Público estamos presentes, señor. Bien, vamos a emitir la resolución correspondiente. Doctor, no sé si estará el abogado de la defensa. Doctor Angulo, parece que se ha desconectado el doctor Moreno. Lo voy a llamar. A ver, verifique por favor la conexión con el abogado. Mil disculpas, señor presidente, se me ha cortado la línea. No se preocupe, no se preocupe. A ver, continuemos, señor Angulo Morales. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a emitir la resolución correspondiente. Resolución número 6, Lima, 7 de septiembre de 2020. Vistos y oídos, autos y oídos en audiencia pública, el recurso de reposición planteado por el representante del Ministerio Público contra la decisión adoptada por la Sala Penal de Apelaciones, que mediante resolución número 5 declaró improcedente incorporar al debate el oficio 71-2020, oralizado en audiencia por el señor fiscal superior y únicamente en ese extremo, ¿no? Porque también se resolvió no al lugar lo solicitado por la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón. Considerando, primero, el señor representante del Ministerio Público solicita se declare fundado su recurso de reposición contra lo decidido por esta Sala Superior de Apelaciones, quien mediante resolución número 5 desestimó la incorporación del nuevo elemento de convicción relacionado al oficio 71-2020, que estaría también a su vez asociado a la existencia del oficio sin número 2020 y su anexo, que en copia obra la traducción certificada 85-2020 emitida por la Oficina de Servicios Generales del Ministerio Público el 14 de agosto de 2020 en el marco del proceso seguido en la carpeta fiscal 669-2015 contra Ollanta Humala Tazo y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Segundo, considerando, primero, la Sala Penal de Apelaciones ha desestimado dicha incorporación del elemento de convicción antes aludido por considerar que resulta suficiente la información que se tiene para efectos de debatir la pretensión requerida tanto por el Ministerio Público como por la abogada de la defensa técnica para efectos de cuestionar la decisión que se adoptó en primera instancia. Segundo, que el señor fiscal considera que debe reconsiderarse la decisión adoptada toda vez de que la información que alude contiene este oficio y la copia, la transcripción que en ella se hace mención, sí sería relevante para la pretensión que postula el Ministerio Público y que guarda
estrecha relación con lo que se va a debatir en audiencia. Sin embargo, este Tribunal Superior de Apelaciones, atendiendo a la pretensión tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón, considera que resulta ser suficiente, porque lo que se está debatiendo es precisamente el extremo que ha sido desestimado para efectos de incorporar elementos de convicción o actos de investigación en el presente proceso, y aquello que ha sido materia de estimación por el juez Acuo. Y ese debate entraña únicamente la necesidad de apreciar con objetividad, como lo hemos manifestado en la resolución recurrida, aquello que ha sido incorporado oportunamente para el debate en primera instancia. En el presente caso, advierte y reitera a la Sala de Apelaciones que el documento que hace alusión al representante del Ministerio Público, en todo caso, podrá ser objeto de cuestionamiento mediante las articulaciones necesarias que le franquea la ley procesal al representante del Ministerio Público en su oportunidad. Por lo tanto, se tiene que el debate sobre lo que es materia de impugnación por ambos ministerios, para este tribunal resulta ser suficiente, con lo que el recurso presentado por el representante del Ministerio Público no es de recibo y por lo tanto debe ser declarado improcedente. Por estas consideraciones, la primera Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve declarar improcedente el recurso de reposición presentado por el señor fiscal superior, debiéndose continuar con la audiencia conforme a los lineamientos normativos de orden procesal estipulados para dicho efecto. Muy bien, esta es la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior de Apelaciones, no siendo impugnables los recursos de revisión o de reposición presentados ante esta instancia. Se va a preguntar al representante del Ministerio Público y se tiene que hacer la precisión siguiente. Para efectos de establecer un orden en el debate, vamos a dividir la audiencia en dos estaciones, la misma que va a desarrollarse de la siguiente manera. En un primer momento, el señor representante del Ministerio Público oralizará los fundamentos que corresponden a su ministerio por el término de 8 minutos. Luego se correrá traslado al abogado de la defensa técnica de la investigada Heredia Alarcón para que pueda rebatir dichos argumentos. Luego, en la segunda estación, escucharemos al abogado defensor para que en el término de 8 minutos también pueda realizar lo pertinente, y se correrá traslado al representante del Ministerio Público para que pueda oralizar lo conveniente a su ministerio. 2 minutos para su derecho a réplica y dúplica para ambos ministerios en cada estación. Se le pregunta al señor fiscal superior si obviamente va a persistir en su voluntad impugnatoria o se desiste total o parcialmente de la misma. Señor fiscal superior. Señor juez superior, el Ministerio Público, conforme al artículo 406.1 del Código Procesal Penal, en tiempo hábil, vamos a formular un desistimiento parcial de la apelación formulada el 23 de julio del 2020 por la señora fiscal Norma Giovanna Mori Gómez, a cargo del segundo despacho del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial, y vamos a indicar las razones siguientes. En audiencia del 20 de julio del 2020, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional resolvió declarar fundado en parte el pedido formulado por la defensa de Nadine Heredia Alarcón y, en consecuencia, ordenó al Ministerio Público cumpla con realizar los siguientes actos de investigación. En primer lugar, el traslado de la transcripción y traducción de la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata del 27 de febrero del 2018, obrante en la carpeta fiscal 69-2015, previo trámite vía cooperación internacional ante las autoridades de Brasil. En segundo lugar, el traslado de la traducción de la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht, brindada en Brasil, obrante en la carpeta fiscal 69-2017, previo trámite también de cooperación judicial ante las autoridades de Brasil. En ese extremo, señor, el Ministerio Público va a formular desistimiento porque tenemos otras dos pretensiones adicionales. Como señala la decisión judicial, los actos ordenados incorporar vía traslado tienen relación con los hechos investigados, pues en la disposición de formalización de investigación preparatoria número 78, emitida en la carpeta fiscal 12-2017, página 18, existe un subtítulo en interrogante que se refiere a la campaña electoral presidencial en las que estuvieron o formaron parte el señor Ollanta Humala y la investigada Nadine Heredia Alarcón. Entonces, no puede negarse la pertinencia y utilidad de la información requerida a trasladar
cuando el propio Ministerio Público ha incorporado el hecho de la campaña electoral en la disposición de investigación preparatoria. Además, como bien lo anota el señor juez, el traslado de la transcripción y traducción de las declaraciones de Jorge Enrique Simoes Barata y Marcelo Bahía Odebrecht rendidas en Brasil serán incorporadas previa autorización de las autoridades de Brasil, para lo cual se deberá cumplir con las formalidades a las que se refiere el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal suscrita con la República Federativa de Brasil, que en su artículo 4, limitaciones de asistencia, numeral 1 indica: la parte requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este acuerdo para fines distintos a lo declarado en la solicitud de asistencia judicial sin previa autorización de la parte requerida. Esto es de las autoridades de Brasil. Y, señores, aunque la parte resolutiva de la decisión en este extremo lo que debió ordenar es que el Ministerio Público pida autorización para el uso de esa información en otra carpeta fiscal y por el contrario el juez ha ordenado su traslado, consideramos que sus fundamentos, como el párrafo final de la decisión, dejen claro que dicho traslado se producirá solo en tanto se levante dicha limitación contenida en el tratado. En lo demás, señor, vamos a insistir en nuestro recurso impugnatorio y por estas razones el Ministerio Público en este extremo va a reconocer el derecho que asiste a la defensa de poder contradecir los cargos con elementos útiles, pertinentes y conducentes como en apariencia parecen ser los admitidos por el señor juez, por lo que pido a esta sala se tenga por admitido nuestro desistimiento parcial y así lo declare. Es todo, señor, en esta parte. Bien, se corre traslado al señor abogado con relación a la solicitud de desistimiento formulado por el señor fiscal Mendoza Salvador. Conforme, señor director de debates. Vamos a suspender por 5 minutos para efectos de emitir la resolución correspondiente. Hay un receso de 5 minutos. Muy bien, a ver, continuamos con la audiencia. ¿Tiene el director de debates? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a dictar la resolución correspondiente con relación al desistimiento formulado por el señor representante del Ministerio Público. Resolución número 7, Lima, 7 de septiembre de 2020. No se ve su cámara. Gracias, señor presidente. Bueno, resolución número 7, Lima, 7 de septiembre de 2020. Autos y oídos en audiencia pública virtual conforme al recurso presentado por el representante del Ministerio Público, en este caso la solicitud de desistimiento, considerando, primero, que el señor representante del Ministerio Público, con relación a lo pretendido en esta audiencia virtual, ha solicitado o ha señalado su intención de desistirse de un extremo de la resolución recurrida, esto es, el traslado de la transcripción y traducción de la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata del 27 de febrero de 2008, orante la carpeta 69-2015, y el traslado de la traducción de la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht brindada en Brasil, orante la carpeta fiscal 69-2015. Considera el señor representante del Ministerio Público que con relación a dichos elementos de convicción, estos resultarían tener relación directa con lo que es materia de investigación, por cuanto así lo ha considerado también el propio Ministerio Público cuando incorpora en el subtítulo de la referida investigación aspectos relacionados a la campaña electoral de Ollanta Humala Tazo. Corrido traslado de la solicitud de desistimiento formulado por el representante del Ministerio Público, el abogado de la defensa técnica de la investigada Naín Heredia no formula oposición a dicho recurso, a dicha solicitud. Segundo, según nuestro sistema procesal penal respecto a los recursos impugnatorios, el artículo 406, inciso 1 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente: quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución de grado, expresando sus fundamentos, lo cual en el presente caso es efectuado y fundamentado por el representante del Ministerio Público. En ese sentido, apreciamos que las razones que señala el representante del Ministerio Público son plausibles y en todo caso entrañan la estrategia inherente al representante del Ministerio Público, por lo que cabe mencionar que dicha solicitud debe ser amparada como tal.
Tercero, además de mencionar que el artículo 406, inciso 3 del Código Procesal Penal señala que el desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas. En el presente caso, se acepta el desistimiento del Ministerio Público, pero que continuará el desarrollo de la audiencia toda vez que existe la ratificación del recurso de apelación en los otros dos extremos que han sido señalados en la audiencia de primera instancia, que obviamente están consignados en la recurrida. Por las razones expuestas, los jueces superiores integrantes de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelven admitir el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número 9 de fecha 19 de febrero de 2020. Por tanto, se procederá a debatir solo el recurso interpuesto por la defensa técnica o por el Ministerio Público en los extremos que están referidos a los puntos C y D de la resolución en materia de impugnación. Con lo demás que se tiene, se proseguirá con la secuencia procesal que le es inherente a esta audiencia. Se ha admitido su recurso de desistimiento, su solicitud de desistimiento, señor fiscal superior. Vamos a concederle el uso de la palabra para que en el término de 5 minutos pueda expresar concretamente por qué es que deben desestimarse los otros dos elementos de comisión que han sido admitidos para la presente investigación. Gracias, señor director de debates. El señor juez, en este caso, ha ordenado al Ministerio Público solicitar la incorporación vía cooperación judicial de la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata, a la que se refiere la nota periodística publicada por el portal IDL Reporteros, titulada Caso Humala, lo que confesó Jorge Barata. Y nos vamos a oponer estrictamente por lo siguiente, más allá de la pertinencia, utilidad o conducencia que indica que va a señalar seguramente la defensa. La nota periodística del portal IDL está referida en específico a una declaración que habría ofrecido Jorge Enrique Simoes Barata el 15 de diciembre del 2016 ante los procuradores de la República Federal de Brasil, João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio. Esto en el marco de un proceso de delación premiada o colaboración eficaz en dicho país, no en el Perú. Es más, dicha declaración no consta en los actuados de la presente carpeta fiscal y, hasta lo que sabemos, tampoco en otra carpeta fiscal que se encuentre en trámite en el país. No tendríamos reparo, como les decía, en incorporación si no fuera por lo siguiente, y esto guarda relación con la información que pretendíamos se incorpore y que la sala ha decidido no hacerlo. ¿Por qué es importante esto, señores magistrados? ¿Ante quién debe pedirse esa autorización? ¿Es ante el Ministerio Público de Perú? ¿Somos nosotros los que debemos pedir vía asistencia judicial? ¿O es la defensa, como lo ha hecho ante las autoridades de Brasil? Y ha hecho esto porque la defensa sabe que allá tiene que pedirlo ante los órganos judiciales. Y es ante los órganos judiciales que ha requerido para pedir autorización de tener acceso a la información del cuaderno de delación premiada que tienen en Brasil y desde donde se desprende esta declaración. Entonces, las autoridades judiciales de Brasil, hasta lo que tenemos conocimiento nosotros, han recibido una solicitud de la defensa de Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Lazo para que les permitan tener acceso a esa información y ellos puedan a su vez trasladar esta información a las investigaciones que ellos las consideren convenientes. Entendemos nosotros que en primera instancia esto le fue negado, en segunda instancia fue amparada su apelación, pero que el Ministerio Público de la República Federal de Brasil ha presentado un recurso sobre ello. Entonces, existe en trámite una solicitud similar a la presente. Y a la defensa le consta, porque eso lo señaló al inicio de la audiencia, y por ello es que no se opuso a la incorporación de los documentos. Por eso era importante al Ministerio Público dar cuenta de ello. En función de esto, señores magistrados, considera el Ministerio Público que lo que debe hacer la defensa es acudir ante las autoridades judiciales de Brasil y no ante las autoridades judiciales del Perú. Y por ello, la decisión es equivocada, es errada y debe ser declarada improcedente. Eso en cuanto a la primera cuestión, señores magistrados. Por otro lado,
en relación al traslado de la declaración que rinde Jorge Enrique Simões Barata ante el fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso y el fiscal adjunto Sergio Jiménez Niño, es necesario precisar lo siguiente. La defensa ha acompañado copia de dicha declaración, como también de todos los otros elementos que ha pedido trasladar. De la lectura de la declaración se anota en la parte superior lo siguiente. Caso, dice, cuaderno especial. A continuación se describe como acta de declaración de Jorge Enrique Simões Barata y en la parte inferior del título, entre paréntesis, cuaderno de colaboración eficaz. Luego, en el primer párrafo se lee, presente el ciudadano brasileño Jorge Enrique Simões Barata a fin de brindar información eficaz con relación a los hechos en materia de investigación, a fin de acogerse a los beneficios del proceso de colaboración eficaz. Es decir, señores magistrados, se trata de una declaración que Jorge Enrique Simões Barata habría rendido en el marco de un proceso de colaboración eficaz, que como se sabe, y lo sabe la defensa, es un proceso autónomo. Y aunque aparentemente constan en los actuados de la carpeta fiscal 69-2015, tramitada ante el tercer despacho de la Fiscalía Provincial del equipo especial a cargo del fiscal Germán Juárez Satoche, que en la actualidad se encuentra en control de acusación, lo que aquel tiene en su poder es una copia que le fue remitida por otro despacho fiscal que es el encargado de tramitar el cuaderno de colaboración eficaz donde constaría aquella declaración. Y esto es curioso, porque el juez penal ha ordenado el traslado de la declaración de Jorge Barata brindada ante el fiscal Hamilton Castro Trigoso y el fiscal Sergio Jiménez Niño, obrante en la carpeta fiscal 69-2016-17, para lo cual deberá oficiar, dice el tercer despacho. Es decir, pretende se incorpore a esta investigación una copia de lo declarado en el cuaderno o de lo que se habría declarado en el cuaderno de colaboración eficaz. Esto nos preocupa, porque como lo anota, por ejemplo, el primer pleno jurisdiccional 2017, que es el acuerdo plenario 2-2017 de la Sala Penal Nacional y de los juzgados penales nacionales, el uso de las declaraciones de colaboraciones eficaces o de aspirantes a colaborador eficaz, como los actos de investigación y de corroboración, está previsto legalmente en los artículos 476A y 481A del Decreto Legislativo 1301 del reglamento que está reglamentado por el Decreto Supremo 07-2017 de Justicia, de acuerdo a lo desarrollado en el proceso de colaboración eficaz. Y se ponen tres situaciones: proceso de colaboración eficaz que concluyó negativamente, procesos de colaboración eficaz que concluyó positivamente y procesos de colaboración eficaz no concluido. En este caso, estaríamos en el segundo supuesto, un proceso de colaboración eficaz concluido, donde dice el acuerdo plenario, el fiscal decidirá, y el fiscal a cargo de ese proceso autónomo, si aporta el testimonio del colaborador al juicio y si lo actuado en la carpeta fiscal será incorporado en todo o en parte al proceso. ¿A quién corresponde esa decisión? Al fiscal que tiene a su cargo ese cuaderno autónomo. Tanto es así que el reglamento del Decreto Legislativo 1301 establece, por ejemplo, en el artículo 13.3, que solo tendrán acceso a la carpeta fiscal el fiscal, el colaborador y su defensor, y en su oportunidad el agraviado. Por su parte, el artículo 45 dispone, en los casos de procesos derivados o conexos, el fiscal decidirá si incorpora o no como prueba trasladada los elementos de convicción recogidos en las diligencias de corroboración. O, para dichos efectos, dice, emitirá disposición motivada de que contendrá, dice, el listado de diligencias que se incorporarán, el número del proceso de colaboración y el proceso y la investigación, además de la motivación pertinente que da lugar a su traslado. El traslado, entonces, señores, implica que actuaciones en original del proceso de colaboración eficaz se incorporen a los procesos derivados conexos. Asimismo, el artículo 46 de dicho reglamento establece el uso de los elementos de convicción para requerir medidas limitativas de derecho, por ejemplo. Es decir, el traslado siempre es del proceso de especial a otra carpeta fiscal derivada o conexa, no de una derivada o conexa a otra derivada o conexa. Y según las reglas, el traslado es con propósitos específicos y con disposición fiscal debidamente motivada. No se trata simplemente de decir incorpórese, porque no es un proceso común, es uno independiente, especial y con reglas específicas. Entonces, si está reconocida la autonomía del proceso especial,
que es desde donde se debe trasladar el acto de investigación a otras carpetas derivadas y conexas con fines específicos establecidos en una norma especial que requieren de una motivación expresa por parte del fiscal a cargo del mismo, tenemos que la decisión de incorporar o no la declaración de Jorge Enrique Simões Barata debe ser requerida en el cuaderno de colaboración eficaz, siendo insuficiente para ello la motivación del juez de decir que se incorpora porque se trata de una declaración recibida en el Perú, ya que debe pedirse, en este caso, al fiscal que conoce de ese cuaderno y de requerir su intervención judicial, incluso por razones de competencia, el juez que conoció ese acuerdo o ante el juez que conoció ese acuerdo. Situación incluso similar al recurso que la defensa ha promovido en la República Federativa de Brasil. En consecuencia, considera también en esta parte el Ministerio Público que esta parte de la decisión debe revocarse por ser manifiestamente improcedente. Eso es todo, señores, en esta parte. Gracias. El señor abogado tiene el uso de la palabra por el término de 7 minutos, que es el tiempo que ha usado el señor fiscal superior. Sí, señor director. Muy breve, empezando por lo último. Hay una confusión en todo caso. ¿Qué sucede? El señor Jorge Barata declara como aspirante a colaborador en su proceso especial de colaboración ante el fiscal Hamilton Castro y el doctor Sergio Jiménez. Del proceso de colaboración se traslada a la carpeta 69. Lo que pasa es que no se hace un acta. Hoy los señores fiscales levantan un acta y trasladan las partes pertinentes. Pero como van a poder revisar, el traslado se ha hecho porque incluso han borrado las partes, han puesto una sombra negra en las partes que no quieren trasladar. Entonces, se trata de información en el proceso de colaboración, es correcto. Hasta el razonamiento legal es correcto hasta que el fiscal traslada, porque el fiscal decide cuándo traslada y qué traslada. Entonces, ese traslado ya se hizo. Como ya está en la carpeta 69, la Corte Suprema, frente a esta discusión, por lo menos académica, que existía sobre qué es ese traslado, si es una fuente de prueba personal, si es fuente de prueba documental, terminó estableciendo la Corte Suprema en la casación del señor Oviedo que se trata de una documental pública y que en el fiscal reside la fe pública. Entonces, cuando ya está hecho el traslado, esa declaración se convierte en documental pública y es por eso que como documental pública nosotros solicitamos su traslado. Entonces, no habría ningún problema en la lesión a las reglas que ha establecido el Código Procesal Penal para el traslado, porque eso ya se hizo. Por eso es que tampoco no puede sostener el señor fiscal superior que se trata de una copia de la copia que ha trasladado otro despacho. En todo caso, es un error del conocimiento del trámite de esta carpeta, porque esta carpeta 69 la tenía a su cargo el señor fiscal Hamilton Castro. Entonces se ha cambiado de fiscal, que no quiere decir que se ha cambiado de carpeta. O sea, el director de la investigación en específico es otra persona, pero el traslado es de carpeta, no de fiscales. Entonces, la información trasladada es del cuaderno de colaboración. Entonces, siendo documentales que solicitamos el traslado, es muy concreto. Y respecto de la declaración del señor Jorge Barata, que él da en Brasil sobre información relacionada exclusivamente de lo que nosotros sabemos de la relación que tendría con la señora Nadine Heredia. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Lo voy a desarrollar más ampliamente en mi oportunidad, pero ¿cómo nos enteramos? Por un reportaje periodístico. Entonces, el señor fiscal y nosotros le decimos a la fiscalía, me he enterado que hay un reportaje periodístico donde hacen alusión a una declaración del señor Barata en Brasil. Entonces, le decimos a la fiscalía, soliciten que esa información sea trasladada porque, como dice el señor fiscal superior, esa declaración no está en el Perú, a diferencia de las que se desistió el señor fiscal, que sí están en otras carpetas. Entonces, no está en Perú, solicítenlo a Cooperación Internacional en Brasil. Lo que el señor fiscal les está diciendo es que lo haga yo, que yo inicie mi trámite. Y el problema es que en el sistema peruano, yo no puedo hacer mi propia investigación, como en el sistema colombiano, o quizá contrataría a mi propio detective y yo mismo y luego tendríamos una audiencia de revelación. Pero aquí nosotros dependemos, en el Perú,
de que todo acto de investigación se realiza en la carpeta fiscal. Entonces, independientemente de lo que nosotros podamos hacer como defensa para conseguir información para la preparación de nuestra defensa, toda información que se genere para el caso tiene que ser generada en la carpeta fiscal. Entonces, no es posible que nos digan, hagan ustedes su propia investigación y luego pues nos avisan a ver si incorporamos, porque no tenemos ese sistema. Por eso es que acudimos a la Fiscalía y es por eso que solicitamos que el recurso de apelación del señor fiscal sea declarado infundado. La Dirección de Debate no va a formular preguntas. Derecho a dúplica, a réplica, señor fiscal superior, 2 minutos. Sí, señor, muy breve. Dentro de los requisitos legales de una prueba trasladada, estos se califican en función desde dónde se traslada el documento. Y se traslada del proceso fuente. ¿Y el proceso fuente cuál es acá? ¿Dónde está aquí el proceso fuente? En el proceso especial por colaboración eficaz. Y eso, por ejemplo, lo dijo la Corte Suprema cuando desarrolló sobre este tema en la sentencia del 7 de abril del 2019 en el caso Alberto Fujimori, en el caso Barrios Altos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando aquí que el traslado se debe producir no de un proceso conexo, sino de un proceso fuente. Por otro lado, dice la defensa que en ejercicio regular de su derecho, ellos lo que tienen que hacer es evitar poder realizar indagaciones, ¿no? O, si se quiere, contratar a un detective privado, nos dice, para efectos de poder indagar dónde está esa información. Entonces, a partir de ello, según la propia decisión del órgano judicial peruano, ¿ante quién debe cursarse, por ejemplo, la asistencia judicial? ¿Ante el Ministerio Público que conoce el cuaderno de colaboración eficaz en Brasil? ¿O ante los jueces o tribunales de justicia que están conociendo un pedido similar sobre lo que ha planteado la defensa y que no lo desconoce? Por eso ratificamos, señores, las razones por las cuales debe declararse fundada nuestra pretensión e improcedente los pedidos en estos extremos. Eso es todo. Dúplica 2 minutos, doctor Moreno. Sí, señor director. Lo que digo es que no podemos hacer eso. Yo no puedo contratar detectives porque trabajamos en la investigación fiscal. La investigación es única y el señor fiscal es el director. Entonces es imposible que nos digan, vayan ustedes a cooperación internacional. Me votarían, señor juez, ni siquiera recepcionarían mi escrito, porque ellos trabajan de manera institucional. Y es por eso que acudimos a la Fiscalía, al director de la investigación, para que realice ese acto. Ahora, lo que el señor fiscal les está diciendo respecto a la declaración del señor Barata es que se traslada del proceso fuente y no del proceso conexo. El problema es que ahí me parece está el error, que esta declaración ya está trasladada. Entonces, una vez trasladada, sufre un cambio. Y la Corte Suprema dice que ese cambio es que se trata de una documental. Entonces ya no están trasladando una declaración en sí misma, sino que estaríamos trasladando una documental. Quien otorga fe de ese documento es el fiscal, lo dijo la Corte Suprema. Entonces nos mantenemos en la posesión, señor director. Muy bien. Señor fiscal, solamente para que se aclare, la carpeta fiscal que contiene el traslado de la declaración de Jorge Enrique Simões Barata ante el fiscal Hamilton Castro es la 69-2015. Sí, no esa es la que contiene 2017. La declaración, señor. Sí. No es 2017, ¿no? No, es 2015, hasta lo que sé. Ok. Sí. ¿No va a formular más preguntas la Dirección de Debate, señor presidente? Ninguna pregunta. ¿El doctor Juan Guillermo? Ninguna, señor director de debate. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el recurso impugnatorio de la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia. Se le pregunta al doctor Moreno si se desiste o se ratifica en su voluntad impugnativa, señor abogado. Nos ratificamos, señor director. Muy bien. Brevemente, los agravios contenidos en su recurso impugnatorio están asociados a que respecto a los actos de investigación escritos presentados por Jorge Enrique Simões Barata, precisa que se trata de una prueba documental y por lo tanto se trata de una fuente de información pertinente y útil. Y con relación a las diligencias de búsqueda de información, escucha y transcripción
sostiene que estos actos de investigación no son sobreabundantes, sino complementan la información que se pueda recabar vía cooperación internacional. Del mismo modo, señala que es necesaria la diligencia de escucha y transcripción para verificar la participación de partes procesales en ese acto y así iniciar el trámite en vía de cooperación internacional. Señor abogado, le concedemos 8 minutos para que pueda expresar lo conveniente a su ministerio. Tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, señor director. El señor juez, frente a todos los actos de investigación que nosotros solicitamos, denegó 2 escritos que nosotros habíamos pedido también se trasladen. Esos escritos son de fecha 8 de marzo del 2015 y el segundo es de fecha 20 de noviembre del 2015. También obran el de fecha 8 de marzo del 2015 en la carpeta 69-2015 y el escrito del 20 de noviembre de 2015 obra en la carpeta 6-2015. Estos escritos son suscritos por el señor Jorge Barata y su abogado defensor. Y en esos escritos lo que el señor Barata dice es: me he enterado que hay una persona y no identificada, se refiere al testigo protegido 1-2015 de la Fiscalía, que está dando información que es falsa. Esa información que el testigo protegido habría estado dando se refiere a la señora Nadine Heredia y a la imputación que le hace en este caso. Entiendo que requisitos de pertinencia y utilidad son cumplidos y así lo entiende el señor juez. Pero el señor juez nos dice esto: como son escritos que ha presentado la defensa, entonces tengo reservas porque eso podría colisionar justamente con ese derecho. El problema está que el señor Barata, con estos escritos, no ejerce actos de defensa en sí mismos, en principio, sino lo que hace es aclarar estos puntos. Es como si lo llamasen a declarar y él respondiese respecto a la participación y lo que dice un testigo protegido. Lo que pasa es que eso nunca le preguntan. Entonces, él lo que hace es presentar esas aclaraciones por escrito. No puede existir ninguna lesión al derecho a la defensa porque además nosotros consideramos que estos escritos deben ser tratados como prueba documental. Entonces, no tendríamos ningún inconveniente en que deba ser trasladada esa información respecto de esos 2 escritos. Luego, nosotros también habíamos solicitado, como debatíamos ahora, no solamente que la declaración del señor Barata, que obra en Brasil, sea trasladada del Brasil oficialmente, sino que como a esa información la defensa había accedido gracias a un reportaje periodístico. Entonces, lo que le dijimos al señor juez es: hagamos una diligencia primero para búsqueda de información. Entremos a internet junto con Fiscalía, porque eso siempre hace la señora fiscal provincial. Entra a internet, realiza una diligencia de búsqueda de información y levanta un acta. E imprimen todo lo que aparece en el reportaje periodístico. Lo han hecho en miles de ocasiones y ya hemos tenido oportunidad de debatirlo incluso en otra audiencia. Entonces, lo que le decíamos al señor juez es: hagamos eso. Hagamos una diligencia de búsqueda y transcripción, búsqueda de información. Y una vez que imprimamos toda la información junto con la participación de todas las partes, descarguemos los audios, porque ahí están las grabaciones de lo que declara el señor Barata. Y una vez que tengamos los audios, hagamos diligencia de escucha y transcripción con la participación de todas las partes. El señor juez nos rechaza este acto de investigación, pese a que acepte el traslado de la declaración, y nos dice justamente por eso: ya sería sobreabundante, porque si ya estoy ordenando que traigan la declaración del Brasil completa, entonces ¿para qué haríamos la diligencia de escucha y transcripción? Entonces nosotros consideramos que este requisito de sobreabundancia debe ser considerado de manera reflexiva en etapa de investigación, porque primero lo que se intenta es buscar la mayor cantidad de información posible. Entonces, quizá ya obtenida la información a lo largo de la investigación, en etapa intermedia se pueda controlar de manera debida la sobreabundancia, porque no necesitaríamos todo para juicio. Pero si la verdad recién se está abriendo paso, está en construcción, entonces el requisito de sobreabundancia debe ser tenido con restricciones, en primer momento. Y en segundo lugar, no puede ser sobreabundante porque necesitamos visualizar el reportaje para ver quiénes participan. Porque en el reportaje se hace alusión a que participe el señor Barata y procuradores brasileños, y se hace alusión a los datos específicos del proceso en el que obraría esta declaración. Entonces, necesitamos de esos datos
para iniciar el pedido de mándenos la declaración completa. Por esas consideraciones, nosotros consideramos no es sobreabundante y respetuosamente solicitamos a la sala declare fundado nuestro recurso de apelación. Bien, el doctor Mendoza tiene el uso de la palabra, con el término de 8 minutos. Sí. Como lo ha referido la defensa, dice, y con relación a los escritos, dicen que estos son prueba documental. El señor juez le responde y dice, la defensa ha sostenido que es posible discutir si se trata de prueba documental, pero le dice el juez que la presentación de escritos responde al ejercicio del derecho de defensa y le concluye, por lo que no podrían ser trasladados. Esto tiene que ver con que el objeto de este u otro proceso no son las alegaciones de las partes, sino en los términos del artículo 156.1 son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, a la punibilidad, a la determinación de la pena, a la medida de seguridad, como también los relacionados a la responsabilidad civil del delito. Este dispositivo tiene relación con la finalidad de la investigación, a la que se refiere el artículo 321.1, que dice determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe de la víctima, así como la existencia del daño causado. Objeto y finalidad que no alcanza los escritos en referencia. Además, el artículo 184.1 del Código Procesal, al referirse a la prueba documental, señala que se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Ahora bien, en primer lugar, en estricto, ¿cuál es el propósito, pertinencia o utilidad para que se incorpore a la investigación tales escritos? Por ejemplo, si en uno de ellos, el único que suscribe el mismo es el abogado Edward García Navarro. Dice que el documento es fuente de información. ¿De qué? Como lo dice el doctor Pablo Talavera Helguera en su libro, La prueba en el Código Procesal Penal, por regla general se puede ofrecer cualquier medio de prueba, pero para probar cualquier hecho, objeto de prueba, y los alegatos de los abogados, señores, no son objeto de prueba. Esto aún cuando el Código Procesal Penal ha instituido el principio de libertad probatoria, que también tiene excepciones, de tal modo que los hechos objeto de prueba podrán ser acreditados mediante cualquier medio de prueba, es cierto, pero cualquier medio de prueba no es un alegato de defensa, pues, contenido en un escrito. Sobre el tratamiento de la prueba trasladada, podemos citar, por ejemplo, y ya les decía, la sentencia emitida por la Corte Suprema, Sala Penal Especial, en el caso 19-2001, del 7 de abril del 2019, Fundamento Jurídico 71, donde anota, por ejemplo, los requisitos legales de la prueba trasladada se configuran o califican en función del proceso fuente, esto es, del que se obtendrá la actuación probatoria. Repito, del que se obtendrá la actuación probatoria para incorporar al proceso en curso. Y este término, actuación probatoria, lo entrecomilla en todo el discurso que hace la decisión judicial. La pregunta que viene es, más allá de lo que la defensa indica que se trata de una prueba documental, lo que él pide trasladar, ¿es una actuación probatoria? Pues no, son alegatos de las defensas, son escritos que presentan las defensas sobre hechos que vienen aconteciendo seguramente a través de los medios de comunicación, pero no tienen en estricto nada que ver con una actuación probatoria, en este caso en particular. Sobre la búsqueda de información pública e información de escucha y transcripción, en esta parte voy a permitirme dar lectura a lo que la defensa misma indicó en su escrito de fecha 10 de diciembre del 2019 ante la Fiscalía Provincial, donde indica en el objeto de lo que pretendió. Dice, solicitamos a la Fiscalía realice la diligencia de búsqueda de información pública sin perjuicio de que en este acto la defensa aporte la impresión de tal información y posteriormente la Fiscalía solicita la declaración brindada por Jorge Barata a las autoridades brasileras vía cooperación internacional. Primero, nunca pidió al Ministerio Público la escucha o transcripción del audio de la nota periodística en mención, pero en un abuso de su derecho, le pidió al juez y éste la negó. Y si lo que pretende es se declare una afectación a su derecho de defensa en cuanto al ofrecimiento de medios probatorios por parte del Ministerio Público, porque lo que reclama es que el Ministerio Público le está afectando su derecho, lo mínimo que debe acreditar es haber solicitado esa actuación,
al Ministerio Público, y eso no lo hizo. Segundo, claramente la defensa indica que el propósito es que la Fiscalía solicite la declaración brindada por Jorge Enrique Simões Barata a las autoridades brasileñas vía cooperación judicial internacional. Y ya hemos dicho que la defensa de Nadine Heredia Alarcón ha accionado un mecanismo propio ante las autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil para tener acceso a cuanta información exista en el proceso de delación premiada o colaboración eficaz existente en ese país, misma que pretende, o eso se encuentra pendiente de decisión incluso, de pronunciamiento. Entonces, cuando la defensa asegura que pretende incorporar la información periodística y la declaración propiamente dicha, lo que hace es sorprender a la judicatura, para que a través de una transcripción no solicitada al Ministerio Público se incorpore una declaración que sabe debe ser requerida directamente por él ante las autoridades de Brasil, circunstancia que no se puede admitir. Es más, cuando dice que el propósito de visualización y transcripción, repito, no solicitada al Ministerio Público, es obtener los datos necesarios para el pedido de la declaración vía cooperación judicial internacional, está introduciendo un hecho no postulado ni debatido en primera instancia. Por tanto, este extremo consideramos debe ser declarado improcedente en cuanto a la pretensión que plantea la defensa respecto de la incorporación de esos elementos de convicción. Eso es todo, señor. Réplica, señor abogado, 2 minutos. Solo un punto, señor director. El requisito de procedibilidad para el pedido de audiencia de admisión de diligencias es justamente haberlo requerido previamente a la Fiscalía. O sea, si es que no hubiéramos cumplido con el trámite, primero, el señor juez nos hubiera rechazado liminarmente. Y segundo, la señora fiscal, conocedora de la carpeta, lo hubiera dicho en la audiencia. Y esa no ha sido la oposición. La oposición ha sido de fondo, señor magistrado. Siempre hemos debatido sobre si es pertinente y es útil. O sea, el problema no es si es que lo solicitamos previamente, que sí lo hemos solicitado previamente. Y respecto a los escritos, nosotros consideramos su tratamiento debe ser de prueba documental por ser el medio análogo para poder trasladar esa información, señor director. Dúplica, señor fiscal superior, 2 minutos. Sí, señor. Solamente les indico que verifiquen el anexo que la propia defensa presenta en su escrito, que es el escrito número 26, donde nunca pide al Ministerio Público la transcripción. Y por otro lado, reiterar que lo que se traslada es una actuación probatoria. Y los alegatos contenidos en los escritos no son actuación probatoria. Eso es todo, señor. Muy bien. La dirección de debates no va a formular preguntas, señor presidente de la sala. Ninguna pregunta. El doctor Juan Guillermo. Ninguna, señor director de debate. Muy bien, entonces no habiendo más preguntas no habiendo preguntas que formular, la Sala Penal de Apelaciones, los integrantes van a proceder a deliberar y emitir integralmente la resolución pertinente en el término de ley.